Invito a los adultos que se quedan acá a que abran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 35. Libro de Génesis, capítulo 35. Libro de Génesis, capítulo 35. Y como siempre hacemos, cuando yo les digo, vamos a tener un momento para orar, ¿sí? Vamos a decirle al Señor: Señor, háblanos a través de tu palabra, háblanos a través de tu palabra. Así que allí sentadito oremos. Ok, vamos a orar un momento. Amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos estar aquí para que juntos podamos, Señor, ahora estudiar tu palabra. Te pedimos, por favor, háblanos a través de tu palabra. Amado Jesucristo, toma el dominio de este tiempo, Señor. Danos revelación y sabiduría en tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Abrimos nuestro corazón y gracias, Jesús, por ayudarme a enseñar en el nombre de Cristo. Amén. Un día el Saulo de Tarso se llamaba entonces, va camino a Damasco, ¿no? Y va con carta de las autoridades para capturar a los cristianos y encarcelarlos. Y él estaba lleno de ese celo religioso, persiguiendo a esa nueva iglesia. Y camino a Damasco, él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Y el Señor lo confronta sobre lo que está haciendo. Y la pregunta de Pablo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el perseguidor se convierte ahora en predicador de esa verdad que antes perseguía. Ahora se convierte en discípulo del Señor que antes perseguía. Y es que cuando tenemos un encuentro con Dios somos transformados. Es inevitable. Pero yo quiero ir más allá, porque aquí estamos hablando de un hombre que no conocía a Jesús, que incluso se resistía a conocerlo. Pero quiero llevarlos a pensar en algo más. Y es que tal vez la mayoría de los que estamos aquí ya tuvimos un primer encuentro con el Señor, y fue ese encuentro de salvación. Pero aquí viene la pregunta: ¿y qué ha pasado después de eso? Porque nosotros tenemos, por diseño, por genética de Dios en nosotros, somos llamados a crecer. Desde el punto de vista natural, al bebé no se le dice: mira, este mes tienes que crecer tantos centímetros. No, sencillamente él por diseño crece. Somos hijos de Dios y por ese diseño del Señor somos llamados a crecer. Pero ¿qué pasa cuando transcurren 10 años, 15 años, 20 años y no somos cambiados? No experimentamos una transformación. Es más, por algún problema en la vida pensamos más bien en ir un paso hacia atrás, en renunciar al servicio, renunciar al seguir al Señor. Y eso no es lo que Dios quiere. Por el contrario, somos llamados a crecer. Y por eso el tema que les voy a compartir esta mañana tiene por título: un encuentro con Dios. Y si tal vez aquí ya tuvimos ese encuentro salvador, pues quiero decirle que todos los que estamos aquí necesitamos un nuevo encuentro con Dios. Necesitamos un nuevo encuentro con Dios. Así que vamos a estar ubicados en Génesis 35. Vamos a acompañar a Jacob en un evento de su vida, ¿no? Entonces vamos al punto número 1. Jacob reconoce la fidelidad de Dios en su pasado y presente. Vamos a ir a Génesis capítulo 35 del versículo 1 al 3. ¿Están conmigo? Es muy importante esto que vamos a leer aquí. ¿Y sabe por qué? Porque estos 3 versículos para mí tienen mucha relación con nuestro presente. Dice: dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel. ¿A dónde? A Betel, y quédate allí. Y haz allí, le dice el Señor, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel, pues y allí haré un altar
al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Detengámoslo allí. Cuando miramos como el orden de los versículos, en el 1, el Señor le está recordando a Jacob no solo el lugar en el que lo visitó, sino su fidelidad. De hecho, el Señor le dice: cuando se te apareció, al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Luego le dice él mismo, en el día de mi angustia. Todos hemos vivido tiempos de angustia. Y hoy día, por el conocimiento bíblico que tenemos, sabemos que Dios siempre nos ha ayudado. Dios siempre ha estado allí. Aunque a veces no entendimos el momento, pero Dios ha estado allí. Y en el día de la angustia, Dios estuvo con Jacob. Y le dice: el día en que huías de tu hermano, sobre Jacob había una amenaza de muerte. Es que no era cualquier cosa, era una amenaza de muerte. Amados, cada uno vivió su situación el pasado lunes. Estábamos con mi esposa y voy a describirles el momento. Estábamos acostados porque es el día de descanso, y yo el día de descanso no me gusta levantarme temprano. Quiero quedarme un rato en la cama, leer o verme alguna prédica, alguna cosa, y no me quiero levantar temprano. Bastante estamos corriendo en la semana. Entonces estábamos allí y en ese momento estábamos orando. Y claro, la cama se movió. Entonces mi esposa sabe que a veces yo estoy durmiendo y me muevo. Me dice: yo no sé usted en qué guerra espiritual estaba o estaba corriendo, que se movía, y entonces le movía la cama. Entonces ella pensó que yo estaba en una de esas faenas y me volteó a mirar. Y como yo sabía, estaba consciente y sabía que no me estaba moviendo, también la volteé a mirar a ella. Porque de pronto pensé que era ella. Ella pensó que era yo pensé que era ella. Cuando nos encontramos en la mirada, ahí hubo el mensaje: no somos ninguno de los dos. Dios mío, y nos levantamos de esa cama rápido. Venía saliendo mi hijo y vamos a orar, Señor. Y viene el momento más fuerte del remesón, y cerca por acá de mí se cae un ventilador. Yo fui al cielo y volví, hermano. Yo creo, ustedes saben que el sistema humano, nuestro diseño divino, nuestras hormonas en un momento de estrés alto sueltan grandes cantidades de cortisol, y que comunican al resto del cuerpo ese sentido de supervivencia, ¿no? de hacer algo para preservarse. Yo me imagino que eso tiró unas cantidades impresionantes de cortisol. Y solamente oramos, Señor. Yo recuerdo que en ese momento el versículo que vino y lo que yo solo decía era: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Yo solo decía el versículo y oraba: Dios mío. Yo no sé cómo lo vivió usted. Tampoco sé qué le pasó, qué ocurrió. Yo solo sé que fue una angustia terrible el pasado lunes, y que de alguna manera, en otra medida, estamos lidiando con situaciones todavía hoy día. Pero hay que decir de las angustias de hace un año, o de hace 3, o de hace 15. Pero hoy tenemos que recordar que Dios ha estado con nosotros. Y Dios viene y le dice a Jacob: vuelve a Betel. Habían pasado, hermanos, 20 años desde aquel día de angustia en que él huyó porque su hermano lo quería matar. Habían pasado 20 años porque él se fue para la tierra de Labán. Allá conoció a su esposa, allá pasó 20 años, y ahora Dios le dice: vuelve. 20 años después el Señor le dice: vuelve a Betel, al Dios, y levanta un altar. Aquí hay personas que hoy Dios les está diciendo eso: reconstruye el altar, restaura tu comunión con Dios. Y le dice el Señor: vuelve y restaura el altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano. Eso nos trae a nosotros, a nuestra mente, un pensamiento, y es que hay que renovar la comunión con Dios, porque Dios ha sido bueno y nos ha guardado todo el tiempo. Nos ha guardado y nos va a guardar. El asunto aquí que surge es:
¿para qué? Yo decía ayer en Ayuno Unido, que fue un tiempo de bendición hermoso, le decía a una hermana de otra denominación porque me preguntaba, y le dije yo, mira, Dios nos guardó la vida después de la pandemia, nos guardó y aquí estamos también después de este evento. El asunto es ¿para qué? Porque si Dios no necesitara, ya estaríamos ya. Estamos aquí para que le sigamos y para que le sirvamos. Dios no nos dejó simplemente para seguir respirando y alimentándonos, hermanos. Estamos aquí porque Dios nos quiere usar. Estamos aquí para que cumplamos el plan de Dios. Por eso estamos aquí. No obedecemos a otra razón. Y Dios entonces viene a Jacob y le recuerda: Jacob, ya pasaron 20 años. Has estado ocupado haciendo tu hogar, tu familia, tu patrimonio te he bendecido, porque este hombre cuando sale de donde Labán sale muy próspero. Y le dice: pero ya es el tiempo de volver, vuelve a Betel y levanta allí un altar al Dios que te ha guardado. Jacob reacciona con algo muy interesante. Y en el verso 2 nos dice que llama a su familia y les dice: tenemos que despojarnos de los ídolos ajenos, tenemos que limpiarnos y tenemos que cambiar los vestidos. Y eso nos recuerda, hermanos, que cuando nosotros, porque de manera implícita, cuando yo voy a levantar un altar es porque quiero la presencia de Dios. Entonces, si yo voy a buscar al Señor, una de las cosas que tenemos que hacer es despojarnos de los ídolos, apartarnos de lo malo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y le dijo Jacob a su familia. Ahora, él vuelve 20 años después, pero él ha hecho una familia en esos 20 años. Y noten ustedes que la familia viene con ídolos. Luego ellos se dejaron filtrar o permear por la cultura de Labán, de su familia, de su clan. Y ellos ahora vuelven acá, pero vienen con ídolos. A veces, amados hermanos, el tiempo pasa y de alguna manera permitimos que ídolos empiecen a ser edificados en nuestro corazón, que empiecen a levantarse ídolos, que vienen a compartir el lugar con Dios. Y Dios es celoso. Dios es celoso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dios no quiere que nada más compartas su principal lugar en nuestro corazón. Dios es celoso. Y ellos vienen con ídolos y lo primero que tienen que hacer es despojarse. Por eso Jacob le dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y en el versículo número 3 hay algo interesante, porque hay un giro. En el verso 1 viene Dios y le dice: vuelve a Betel y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando vivías de tu hermano. Versículo 3: levantémonos, dice Jacob, y subamos a Betel, pues, y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Él no había vuelto a levantar altar al Dios que lo libró el día de su angustia. Y Dios le dice, y Dios lo envía a hacerlo. Entonces él dice: voy a hacer un altar al Dios que me libró, que me respondió en el día de mi angustia. Y algo más: y ha estado conmigo en el camino que he andado. No solo me libró allá, sino que ha estado conmigo en el camino que he andado. Yo no sé por dónde usted ha andado, pero Dios ha estado con usted. Inequívocamente Dios le ha guardado. Y prueba de eso es que usted y yo estamos aquí hoy. Esa es la máxima prueba de que Dios ha estado con nosotros. Ahora Jacob recuerda que Dios le ha cuidado. Él estaba cómodo, tenía familia, tenía riquezas, estaba próspero, pero se había olvidado de levantar el altar al Señor. Y de alguna manera Dios le está diciendo a Jacob: Jacob, reacciona, tú eres un plan, tú eres un propósito mío. Y yo creo que de alguna manera Dios nos está recordando eso hoy y nos está recordando eso ahora. Estamos aquí porque somos un propósito de Dios. No estamos aquí, amados hermanos, para respirar, alimentarnos y tener una habitación donde dormir. Piénselo. Estamos aquí porque Él tiene un plan y tenemos que cumplirlo.
Hay que cumplir el plan de Dios. Jacob da un paso y le dice a la familia: despónjense de los ídolos, límpiense. Y yo estoy seguro que en la mentalidad de ellos, por eso les dice, antecede, no esa frase de limpiarse, quiten los ídolos, es porque esa limpieza no es solamente física. Esa expresión tiene que ver con el ritual hebreo de literalmente lavarse, porque se van a presentar delante de Dios. Y ustedes y yo sabemos aquí que lo único que nos limpia de pecado es la poderosa sangre de Jesucristo el Señor. Porque yo creo, hermanos, que el lunes mucha gente le pedía perdón a Dios. Yo también entre esos. Entonces entramos aquí al punto número 2. Dios espera consagración de sus elegidos. Dios espera consagración de sus elegidos. Hermanos amados, hagámonos una pregunta. Si el pasado lunes no hubiese sido un terremoto, sino que hubiese sido la venida del Señor, ¿estaríamos con Él en el cielo? ¿Cómo está nuestra vida espiritual actual? ¿Estamos con un pie en el mundo y otro en la iglesia? ¿Estamos consintiendo ídolos en nuestro corazón? ¿Estamos haciendo cosas incorrectas que Dios no quiere? ¿O seríamos levantados y en el tribunal de Cristo aquel plano propósito de Dios con nosotros lo habremos cumplido? ¿En qué porcentaje? ¿Verdad? Dios espera ¿qué? Consagración de sus elegidos. Porque aquí estamos porque el Señor nos trajo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dice Génesis 35, versículo 4 y 5. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Detengámonos y reflexionemos en ese versículo número 4. La familia entrega a Jacob sus ídolos y también sus aretes, sus aretes. Esos aretes en aquel momento solían usarse como amuletos, de manera que estaban asociados a ciertas prácticas supersticiosas o idolátricas y por tanto tenían que ser destruidos. Consagrarse es apartarse para Dios, es dedicarse al propósito del Señor. Pero algunas veces el cristiano tolera o permite ciertas cosas que Dios no quiere que estén allí, porque son cuotas de las tinieblas en el cristiano. A esta altura de la vida nosotros no podemos pensar en que un cristiano todavía cuelga la mata de sábila detrás de la puerta, o que acomoda los 7 espejos para que salgan las malas energías y entren las buenas. O la jovencita cristiana que conoce al muchacho y le dice: ¿y tú qué signo eres? Ay, yo soy Géminis, somos compatibles. No, es que hay cristianos, bueno, crispetos, cristanchos, lo que sea, que todavía leen el horóscopo, hermano. Pero consagrarse es dedicarse o separarse para Dios. Aquellos metales, porque digo yo que eran metales, pues si fuesen objetos en barro, pues sencillamente Jacob los quiebra y vuelve al polvo. Pero eran metálicos para mí, ¿no? ¿Y quién va a tener aretes de plástico? Claro, eran metálicos y costosos. Y le entregaron todo eso a Jacob. Y Jacob tiene que enterrar eso, destruir eso, desaparecerlo. Él no fundió los metales para un nuevo uso, pues sabrían que aquel metal se podía otra vez fundir y rehacer las imágenes de esos dioses. Además, era un producto consagrado para el culto a los ídolos cananeos. Así que lo que él hace es tomar
esos ídolos y esos anillos y los toma, y digo yo que se fue solo, a escondidas, porque el objetivo era precisamente pues ocultarlos, ¿no? Y se los lleva y buscó una encina, ¿no? Dice que los escondió debajo de una encina. La encina es de la familia de los robles. Es un árbol muy grande. Es un árbol que puede alcanzar los 15 metros de altura. Esto es como un edificio de 5 o 6 pisos. Sus raíces son profundas. Es un tronco inmenso. Así que yo creo que él buscó aquella encina y puso todo eso allí debajo de sus raíces. Las raíces son profundas y se extienden ampliamente, no solo para sostener el follaje, sino buscando agua y nutrientes. Y yo creo que de alguna manera aquellas raíces cobijaron eso y se lo llevaron por allá. Por eso él buscó también esa encina. Así que aquellos anillos que eran costosos ahora son enterrados. Y esto nos recuerda, hermanos, la necesidad de despojarnos de aquello que estorba el plan de Dios, aunque sea valioso. Gracias por ese amén. Porque, hermanos, a veces despojarnos de un apego cuesta. A veces despojarnos de algo cuesta. Y ellos tenían que hacerlo, porque Dios iba a hacer algo grande. Pues el versículo 5 está antecedido del 4. Entonces, si hacemos lo del 4, pasa lo del 5. Versículo 5. Cuando salieron, después de haberse despojado, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Hermano amado, en aquel tiempo no había policía, no había gaula, no servía el 123. Así que la seguridad era prestada por los varones de la misma comunidad o clan. Pero ellos sabían que si se iban a desplazar, encontrarían a piratas terrestres, a ladrones, tribus beduinas, asesinos, ladrones terribles. Es por eso que Esdras, cuando va a salir con parte de la población de Israel, de Babilonia a Israel, dice el libro que ellos ayunaron y pidieron protección a Dios y el Señor les fue solícito. Aquí ellos van a salir y claro, van a encontrar enemigos en el camino, pero no solo eso. No solamente hablamos de enemigos naturales, ¿y qué de los enemigos espirituales? Ellos salieron, pero se habían despojado. Cuando usted se despoja de lo que le da autoridad al diablo, cuando usted rompe el vínculo con las tinieblas, el poder de Dios viene sobre usted y sobre su familia. Y la gloria de Dios hace retroceder las tinieblas. El poder de Dios viene y la brujería y la hechicería pierde su poder. Los rezos y los conjuros son destruidos por el poder de nuestro Dios. Y usted me dirá, pastor, ¿y usted por qué nos habla de eso? Porque los cananeos no solamente eran supremamente idólatras, sino que eran practicantes profundos del ocultismo. Así que aquellos ladrones se hacían sus consagraciones y dedicaban el trabajo a algún ídolo, a algún demonio. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es vivo y Él está con nosotros. Y aunque aquí han venido brujas y Señor, y han intentado hacer hechizos y cantidad de cosas, el Dios que habita en nosotros es mayor. Y cuando nos enteramos de eso, lo que hacemos es orar. Le pedimos al Señor, Señor, extiende tu mano y destruye su poder, sus conjuros y hechizos, y avergüénzalos en el nombre de Jesucristo. Porque perdóneme, hermano, pero cuando usted le hacen una hechicería, una brujería, es para matarlo. Y cosas han querido hacer contra esta casa, pero Dios ha estado con nosotros y los planes ocultos del diablo contra esta casa no prosperarán. Al contrario, la mano de Dios está con nosotros. Entonces, para que suceda el 5, yo tengo que hacer el 4, hablando de los versículos. Yo me despojo,
yo me consagro para el Señor, entonces el poder de Dios viene. Deje que el Señor le muestre, que el Señor, ¿de qué tienes que despojarte? Porque el poder de Dios viene sobre tu vida y sobre tu casa. En tercer lugar, hay una instrucción del Señor. Y yo creo que es una instrucción del Señor para usted. Por eso hoy está aquí. Construye o restaura el altar para Dios. Esto fue lo que Dios le dijo a Jacob. Fue la orden de Dios, lo acabamos de leer. Pero vamos a leer Génesis 35, versículo 6 y 7. Leamos esto con suma atención. Verso 6. Llegó Jacob, ¿a dónde? ¿A dónde llegó Jacob? A Luz. Está con L mayúscula, es un nombre propio de ese territorio o ciudad. Llegó Jacob a Luz, es decir, a Betel. ¿Cómo se llamaba también? Betel. Entonces, primer nombre fue Luz. Luego el mismo Jacob la llamó Betel, que está en tierra de Canaán, y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces, noten ustedes varias cosas en esos dos versículos. Lo primero es que el Señor le dice: ve a construir un altar. Y él va a construir un altar. Un altar básicamente tiene tres componentes. Los materiales, las formas pueden cambiar, pero hay tres componentes básicos en un altar. La estructura del altar como tal, la estructura física. La segunda, el fuego. No hay altar sin fuego. Y la tercera, el sacrificio. El altar nos habla de ese lugar de comunión con Dios donde vamos nosotros a rendir lo que somos. Altar significa adoración, comunión, presentarse delante de. Es un lugar de revelación, es un lugar donde Dios se manifiesta. Habla de nuestra vida personal de oración. En ese altar hay fuego, por eso nos fue dado el Espíritu Santo. Pero en ese altar tiene que haber un sacrificio, y ese sacrificio es usted. Ese sacrificio son sus planes, sus deseos, sus sueños. Y Dios espera que usted tenga la capacidad de presentarse delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es una rendición de nuestros anhelos. Es tener la capacidad de decir: Señor, yo quiero lo que tú quieres. Si lo que yo anhelo no está en tu plan, desbarátalo. No lo permitas. Y no tengamos miedo de orar así, pues ¿para qué queremos lo que Dios no quiere? Entonces Él va a levantar ese altar. En esos dos versículos que leímos hay tres nombres diferentes del mismo lugar. Primero, ese lugar se llamaba Luz. Diga conmigo, Luz. El segundo nombre fue Betel. Y el tercer nombre fue el Betel. Entonces vamos con la primera. La palabra luz o el nombre luz es un nombre, es una palabra que al mirarla ya tiene un significado transparente. O sea, simplemente hecho de mirarla ya me dice de qué está hablando. Pero entonces, como podemos ver, Jacob había estado en ese lugar. La primera vez que él llegó, eso se llamaba Luz. Después de su experiencia lo llamó Betel, y 20 años después de que vuelve lo llama el Betel. Entonces, como decíamos al principio, la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos, que podamos crecer en el conocimiento de Dios, que podamos crecer en la revelación de Dios. Ese era el lugar del altar. Pero aquellos nombres nos indican que Jacob fue creciendo en el conocimiento de Dios. Jacob fue creciendo en la revelación de Dios. Cuando pasa la vida cristiana, yo llevo 15 años en el Señor, 25 años en el Señor, 35 años en el Señor, y yo sigo siendo la misma persona conflictiva. Digo: Dios mío, algo pasó en este proceso de crecimiento. Porque la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos. Entonces, cuando él llega la primera vez, se encuentra nivel 1, luz. Y aquella luz nos habla
de la revelación de Jesús como mi Salvador. Cuando viene el Espíritu Santo nos redarguye y nos convence de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y hablando de la luz, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue tendrá la luz de la vida. Entonces ese nombre luz nos habla de la etapa inicial de revelación de Dios a mi vida, Jesucristo Salvador. Amén. Luego él tiene una experiencia y llamó a aquel lugar Betel. La palabra Betel tiene un significado y es casa de Dios. Cuando él utiliza ese nombre es porque él estaba huyendo de su hermano Esaú y tiene un sueño, y en aquel sueño o una visión, y en aquella visión él ve ángeles de Dios que suben y descienden sobre una escalera que une la tierra con el cielo, y ángeles de Dios ascienden y descienden. Y ante eso que fue impresionante, el poder de Dios manifestado, noten que en aquella visión él no tiene una experiencia con Dios. Él lo que ve es el poder de Dios, la obra de Dios, ve el ejército de Dios, los ángeles. Entonces él se impresiona y por eso lo llamó casa de Dios. Y para mí es el segundo nivel después de conocer a Jesús Salvador, y es cuando empezamos a conocer el poder de Dios. Porque es que le quiero decir una cosa: la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que somos herederos de la salvación. En una ocasión el Señor Jesús estaba en una etapa de crisis en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz, y la Biblia dice que el Padre envió un ángel para fortalecerlo. Cuando Elías se quería morir, vino un ángel y le trajo pan del cielo, agua, lo fortaleció. Los ángeles son instrumentos de Dios para ministrar su pueblo, para pelear por nosotros como iglesia. Aquí hay ángeles de Dios en este momento. Aquí hay ángeles de Dios ahora. Y le quiero decir, están tomando nota de la predicación y de quienes asistieron. ¿Y sabe por qué? Porque usted no será juzgado por aquello en lo cual no fue enseñado. Entonces están tomando nota. Y el Señor nos asignó a nosotros ángeles. Hay ángeles sobre las naciones. Bueno, la predicación no es de angelología, pero así es. Entonces Jacob tiene esa experiencia, y ese poder de Dios y protección de Dios lo impactó y dijo: esto es casa de Dios. Y para mí es la segunda fase que nosotros empezamos a conocer después de convertirnos: el poder de Dios que sana a los enfermos, que libera a los cautivos, que hace los milagros, porque Dios sigue haciendo milagros. Pero después de 20 años él vuelve a tener una experiencia con Dios. Por eso yo le decía ahora que nosotros necesitamos un nuevo encuentro con Dios. Yo no sé si usted lleva 20, 30, 50 años, si usted conoció a Abraham, Isaac y Jacob. Yo no sé, pero todos necesitamos una renovación en el Señor. Ser renovados en el Señor, porque grandes cosas de Dios vienen. No, pero ese amén, Dios, ayúdame, Señor. Vienen cosas nuevas del Señor. Vienen milagros y bendiciones del Señor. Y tiene que haber, en ese corazón tiene que haber un anhelo por lo nuevo de Dios, porque aquel anhelo afecta tu estilo de vida. Yo no puedo decir yo quiero cosas nuevas de Dios y no orar. Yo no puedo decir yo quiero revelación de Dios y no sumergirme en la palabra. Porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Y yo quiero ver lo sobrenatural de Dios, quiero ver la manifestación de Dios. Pero cuando él vuelve 20 años después, tiene una experiencia con Dios, y a ese lugar lo llama el Betel, que significa, eso tiene un significado. El Betel tiene un significado que es el Dios de la casa de Dios. Es que yo a veces lo hago adrede para que ellos estén pendientes. El Betel, mire qué hermoso significado: el Dios de la casa de Dios. Esto es algo así como lo siguiente: puedo ir a una casa hermosa, lujosa, moderna,
en extremo con lujos y decir yo, ay, qué casa tan linda, esa piscina bárbaro, ay, mira, y hasta tienen robots, esta casa inteligente, Dios mío, qué casa tan linda. ¿De quién será? Entonces Jacob, cuando llamó casa de Dios Betel, dijo, uy, este poder es impresionante, y sus ejércitos, los ángeles. Pero a los 20 años después dice, pero ahora yo quiero conocer al Dios de la casa. Aquí estamos y usted ha conocido muchas cosas del Señor, y Dios ha hecho milagros y usted ha sido testigo de eso. Pero tiene que empezar a suceder algo en su corazón. Usted tiene que empezar a anhelar no los milagros y las bendiciones, sino al hacedor de los milagros. Usted tiene que empezar a anhelar ya no la provisión abundante, sino al proveedor de su casa. Y es que esa es la iglesia que se enamora de Cristo. Perdóneme, pero una señal de crecimiento en un cristiano es que ama a Dios y su amor lo pone en evidencia. Jacob dice, yo quiero más de Dios. Ya no quiero solo esto, yo quiero más de Dios. Y como iglesia nos levantamos y decimos, queremos más de Dios. A veces oramos con mi esposa y le decimos al Señor, Señor, levanta una iglesia arraigada en tu palabra. Levanta una iglesia fértil, pero una iglesia que te ame. Una iglesia que viva con temor de Dios. Una iglesia que busque tu presencia. Porque en una casa donde lo atienden bien a uno, uno quiere estar ahí. Y en esta casa amamos la presencia de Dios y queremos que Dios se manifieste. Lo amamos por lo que Él es, no necesariamente por lo que nos da. Cuando usted habita junto al altar de Dios, su presencia lo fortalecerá y le dará la capacidad de ir por encima de la tristeza. Lea conmigo Génesis 35, versículo 8. Entonces murió Débora. Óigame usted. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie. ¿Dónde fue sepultada? Al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Hermanos, Débora era la nodriza o niñera de Rebeca, la esposa de Jacob, una mujer sumamente apreciada por la familia, y el Espíritu Santo no se equivoca al ponerla aquí. Destacó ese suceso. Entonces, ¿qué vino sobre aquella casa? Luto y tristeza. Pero el Espíritu Santo añadió ese detalle, no, al pie de Betel, al pie del altar, en la casa del adorador, hubo dolor y tristeza. Y yo quiero decirte, hermano, aunque usted ame a Dios y le esté sirviendo y caminando con Él, la tristeza a su casa puede venir. Sí, yo sé que no decimos amén a eso, porque eso duele. Duele cuando la tristeza llega y estamos delante del altar de Dios. Duele cuando llega la angustia y estamos sirviendo al Señor y lo estamos buscando, y llega la tristeza. Y viene también el diablo a lanzar dardos y a decirte, ¿y tú qué le sirves? ¿Y tú qué le buscas? ¿Y tú qué clamas? ¿Y tú qué vives junto al altar? Mira lo que te está pasando. Entonces podemos llegar a dudar. Y sabe que la fe es exhibida en los momentos de crisis. Tú no necesitas fe para creer en la provisión cuando la billetera está llena. Tú no necesitas creer en la protección de Dios cuando todo está seguro. Tú necesitas fe cuando lo que pasa es difícil y no lo entiendes. Y tú dices, aunque duele mi Dios y surcan lágrimas por tu rostro, aunque duela Dios mío y aunque tenga muchas preguntas sin respuesta, yo decido seguir creyendo en ti. Y seguiré creyendo en tu promesa, aunque todo a mi lado caiga. Y esa es la fe
que a Dios le agrada. Porque no es una fe con la razón, es una fe con el corazón. Por eso pasa por encima de lo que podamos pensar o creer. Ese lugar fue llamado Alon Bakut, y ese nombre significa el roble de las lágrimas. Cuando tú vivas una crisis, cuando vivas una angustia, no te flageles tú mismo. Es que yo soy muy malo, es que yo soy muy mala, es que yo no sirvo a Dios, es que yo no lo sigo, es que yo... Nada le sacas a eso. Ve al altar, derrama tu corazón junto a Él. Y si Él está en silencio, pues simplemente disfruta su presencia. Porque a veces uno busca a Dios y Él decide estar en silencio. Pero yo a veces estoy con mi esposa y no siempre estamos hablando, pero sé que la tengo al lado y ella sabe que yo estoy al lado de ella. Amén. Fue un momento de tristeza para la familia, pero no podemos olvidar que Jesús también tuvo un momento de gran tristeza en el huerto de Getsemaní, y le dijo a sus discípulos: quédense conmigo, vamos a orar, porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Oren conmigo. Y por eso, hermanos, podemos ir a Jesús tristes o angustiados o con dolor emocional, lo que sea. Podemos ir a Él y derramar el corazón, porque Él vivió lo que nosotros hemos vivido. Por eso Él también se hizo carne y sangre. Por eso tal sumo sacerdote nos convenía. Perdóneme, pero en toda la corte celestial angelical, ¿quién más nos puede entender? ¿O quién mejor nos puede entender sino aquel que se hizo carne como nosotros? Que sabe lo que es vivir la decepción, la traición, la frustración, el dolor, el rechazo, la calumnia, etcétera. Por eso podemos ir a Él, abrir el corazón y contarle todo. Y Él nos va a mirar con ojos de amor y misericordia. Si usted va y le cuenta a un chismoso: sí, no. En cambio, Él nos mira con ojos de amor, con ojos de misericordia, y nos va a comprender y nos va a ayudar, y de esa situación nos va a sacar adelante. Llegamos al punto número 4, hermanos. En esa presencia de Dios somos transformados. Gloria a Dios por los congresos, por los eventos. A mí me encanta, me parece que eso es una bendición, sobre todo cuando hay ministerios que edifican. Eso es una cosa linda. Pero, hermanos, nada nos transforma como la intimidad con Dios en nuestra casa. Cuando estamos allí a solas con Él, cuando tú no le puedes ocultar nada y abres tu corazón y Él te habla por la palabra, eso es lindo. Génesis capítulo 35, versículo 9. Mire, por favor, se le apareció otra vez Dios, se le apareció otra vez. Yo no sé aquí cuántos quieren que Dios se le aparezca. Yo no sé aquí cuántos quieren que Dios les hable, que Dios les responda. Yo anhelo eso. Y estoy en esa campaña buscando a Dios y buscando una dirección de Dios. Y yo sé que esas respuestas a veces toman tiempo, pero hay que buscar a Dios. Hay que construir el altar. Pero a veces, amados hermanos, cuando estamos buscando al Señor, no siempre Dios nos va a responder como queremos. Así que prepara tu corazón, porque Él te va a responder, pero no necesariamente te va a decir lo que tú esperas. Él va a responder a tu anhelo de bendición. Solo que a veces las bendiciones del Señor vienen en papel regalo que no entendemos. Vienen en un papel regalo que uno dice, voy a darle un ejemplo. Usted le está pidiendo al Señor, le dice: Señor, yo quiero ese ascenso en mi empresa. Dios mío, ahí está la vacante, Señor, ábreme puertas. Yo quiero que, Dios mío, porque eso es una bendición. Ay, se me aumenta el salario en tanto. Padre amado, dame esa bendición, Señor. Entonces Dios, como te escucha, te va a responder.
y de pronto usted se entera de que hay una persona que puede ayudarte con eso. Entonces usted se entera de quién es. Es el hermano Pedro Pinto Pérez. Usted dice, Pedro, pero es que yo con ese hermano nunca me la llevé bien. Ese hermano yo nunca lo pude digerir, nunca lo pasé, es que ni con la ayuda de Cristo, por Dios. Sí, Señor. A veces la respuesta de Dios viene en el paquete que usted no quiere. Pero sin lugar a dudas, Dios siempre responde. El asunto es que no siempre nosotros le respondemos a Él. Entonces, verso 9. Se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso ¿de dónde? ¿A su regreso de dónde? Padán Aram. O sea que él no estaba en Betel. Quiere decir que se fue de Betel. No abandones tu altar. No abandones tu altar. Y él se va, y después de un tiempo, de alguna manera yo creo que Dios tocó el corazón de Jacob, pues la Biblia dice que él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y entonces Jacob vuelve, pero él estaba ¿en dónde? En un lugar llamado Padán Aram. Y cuando él vuelve de allá, Dios se le aparece. Luego Dios no se le quiso aparecer en Padán Aram. No era el lugar de la manifestación de Dios. Dios se le vuelve a aparecer acá, no allá. Entonces dice el verso 9: se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram y lo bendijo. ¿Qué hizo Dios? Dios viene con bendición. Ay, Señor Jesucristo. Dios viene con bendición. Y lo bendijo. Versículo número 10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será. Y lo llamó Israel. Jacob, tu nombre ya no será ese. A partir de este momento te llamarás Israel. Ya que el nombre en la escritura está ligado a la identidad y al carácter, podemos pensar entonces que lo que Dios está provocando es un profundo cambio en su carácter. ¿Cuántos aquí, no levanten la mano para que no pase penas, pero cuántos aquí luchan con su carácter y aún 15, 20, 30 años después se acusan porque su carácter no ha sido suficientemente transformado? O no han encontrado en ese proceso de seguir a Cristo el resultado de un carácter transformado a esta altura de la vida. Y se sienten mal y hasta han llegado a concluir definitivamente: yo ya no cambio. Y resulta que Dios está viniendo sobre la vida de Jacob para provocar un cambio en su carácter. Y yo le quiero decir, hermano, Dios está trabajando en usted. Y Dios está transformando su carácter. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando tú llegas a una sala, vamos a imaginarnos que hay una pintura allí un cuadro grande. Y cuando tú te acercas te das cuenta que no es una pintura, sino que es un bordado. Y usted se imagina el trabajo. Pero si yo me acerco y miro ese bordado, yo veo las grandes puntadas, pero difícilmente voy a ver las pequeñitas. Y yo pienso que Dios trabaja así con nosotros. Dios en el día a día, Él da unas puntaditas, una cosa que no nos damos cuenta, y por eso no logramos percibir que estamos siendo transformados. Pero Dios cumplirá su plan, porque la obra que Dios empezó en nosotros no la terminará hasta perfeccionarla. Por eso usted no es el mismo hoy que hace un año. Usted no es el mismo hoy que hace 3 años. Dios lo está moldeando. Dios está trabajando. Entonces Dios le habla a Jacob y le dice: Jacob,
Ya no se llamarás más así, sino que te llamarás Israel. Perdón, ¿qué capítulo estamos leyendo? 35. ¿Qué capítulo? Pero resulta que en el capítulo 32 ya Dios se lo había dicho. Vuelva allí 2 páginas atrás, o una página, capítulo 32, versículo 28. Capítulo 32, versículo 28. Entonces el hombre le dijo, aquí vemos cuando el ángel de Jehová se le manifiesta, él es el Señor Jesucristo, una cristofanía. Génesis 32, 28. Y el varón le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ya Dios se lo había dicho 3 capítulos atrás, no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás. Pero a mí se me hace que él a nadie le dijo, vea, de ahora en adelante me da el favor y me llama Israel Gómez Sánchez. Mucho gusto, su nombre, Jacob. Y es por eso que 3 capítulos después, Dios vuelve y le dice que no te llamarás Jacob, que te vas a llamar ¿cómo? Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué Dios se lo tiene que volver a repetir? ¿Cuándo usted le repiten algo? ¿Verdad? Entonces hay algunas razones. Primero, que se le había olvidado. Porque a nosotros a veces se nos olvidan promesas de Dios. A nosotros a veces se nos olvidan palabras que Dios nos ha dado en un devocional. Palabras que Dios nos dio a través de un profeta maduro, una profeta con trayectoria. Palabras que debemos atesorar en nuestro corazón, cual María con Jesús, ¿no? Pero no guardamos a veces eso, se nos olvida. Entonces Dios viene a recordar. O tal vez Jacob no lo creía. Simplemente, otra opción es que él no había asumido su nuevo nombre. O sea, él no había asumido su identidad ni había asumido su nueva misión. Escúcheme, a veces luchamos para aceptar los dones y el llamado de Dios. A veces nosotros luchamos para aceptar los dones y el llamado de Dios. Entonces Dios viene y nos lo recuerda. A mí nunca se me va a olvidar, yo estaba un tiempo orando porque una crisis ministerial terrible. Entonces yo quería como renunciar, pero que eso quede aquí entre nosotros nomás. Y Dios usa a una profeta, pero ella en el momento en que habla levantó la voz. Dijo, yo te llamé, yo te constituí, yo te establecí. Yo con eso ya quedé como asustado, me quedó claro y ya dejé de pensar en ese asunto. Porque a veces luchamos con el llamado de Dios. Dios te llamó y Dios te ha revestido con dones y poder, porque Dios tiene un plan contigo. Y Dios lo cumplirá porque Dios es fiel. El nombre Jacob significa suplantador. Tiene relación con engaño, con fraude. Pero su nuevo nombre Israel significa aquel que lucha con Dios, no contra Dios, sino el que lucha con Dios. Un comentario Modi dice que esa palabra Israel también puede asociarse con príncipe. De manera que Jacob ya no tendría un corazón gobernado por el miedo. Jacob ya no huiría ante los problemas. Déjeme decirle una cosa. Ay, Dios mío. Cuando usted tiene la tendencia a huir ante los problemas, ¿qué cree que Dios le va a permitir? Para que aprenda a no huir. Y yo me acuerdo, en este momento, no sé, yo les he contado, pero me acuerdo de un pastor que él hizo instituto bíblico. Entonces salió con toda la homilética, la doctrina, la angelología, todas las herramientas del instituto bíblico que usted quiera, y con llamado al ministerio. Pero había algo, en su casa su mamá lo quería mucho y lo consentía mucho. No, porque a veces hay mamás que consienten mucho, ¿no? Bueno, entonces una de las cosas que él tenía, yo no sé por qué, pero yo creo que es que él tenía un resentimiento contra las lentejas. Yo creo que él tenía pesadillas de una lenteja gigante persiguiéndolo. Alguna cosa, pero a ese hombre no le gustaban las lentejas. No le gustaban las lentejas y la mamá sabía que no podía hacer lentejas y que si hacía lentejas pues no iba a comer, etcétera. Sale ese hombre del instituto bíblico y le envían a una iglesia, a una zona rural
una iglesia pequeña. Entonces la iglesia pequeña rural, pues los hermanos no pueden diezmar mucho, sino que por excelencia trabajan en el campo. ¿Y cómo les parece que ahí sembraban por excelencia las lentejas? Trabajaban mucho la lenteja los trabajadores, y entonces el diezmo que les llevaban, una ruedita de lenteja, 3 kilos de lenteja. Entonces eso era calentado de lenteja al desayuno, lentejas con carne al almuerzo, y por la noche masitas de lentejas. Yo no sé qué se hacía el hombre. Dios trató con él y aprendió a amar a las lentejas. Dios restauró la relación entre las lentejas y el pastor. Cuando usted tiene la tendencia a huir de los problemas, porque eso es la solución más fácil, Dios va a permitir dificultades hasta que tú aprendas a no huir. Porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, y es un plan maravilloso. Y ante la presencia y poder de Dios somos transformados. Y llegamos al punto número 5. Son 18 puntos, hermanos. No, mentira, este es el quinto y último ya. Y el que más me gusta, mire esa belleza. Dios promete bendición, multiplicación y crecimiento. Vienen tiempos de bendición, de multiplicación y crecimiento. Y no importa lo que el diablo quiera hacer, el plan de Dios se multiplicará, porque Dios no miente, Dios cumple sus promesas. Génesis capítulo 35, versículos 11 y 12. Verso 11. También le dijo Dios a Jacob: yo soy el Dios omnipotente. ¿El Dios qué? Omnipotente. En el hebreo la palabra es El Shaddai. Así que Dios le está diciendo a Jacob: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. La palabra Shaddai también significa el todo suficiente. El todo suficiente. O sea, en Él usted y yo lo tenemos todo. Él es todo suficiente. Él es Dios todopoderoso. Pero resulta que el versículo 9 nos dice que Jacob venía ¿de dónde? De Padán Aram. ¿De dónde venía Jacob? De Padán Aram. Pero lo primero que hace Dios es decirle: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Yo soy el todo suficiente, Jacob. Dios sabía que él venía de Padán Aram, y no es casualidad que esta palabra signifique campo cultivado, es decir, provisión. Pero Dios no se le apareció allá, se le apareció acá en Betel. Y Dios le está diciendo: yo soy el Dios todo suficiente. Yo soy tu provisión. Por eso no me manifesté allá en lo que tú crees que es tu provisión. Yo soy tu provisión. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy todo suficiente para todas tus necesidades. Amados hermanos, no cometamos el error, Dios nos guarde, de poner nuestro corazón en una empresa, de poner nuestro corazón en una persona, de poner nuestro corazón en los 4 pesos, porque la Biblia dice que las riquezas son inciertas. De hecho, el lunes vimos el testimonio de eso. Una persona puede tener 5 casas, pero al otro día no tener ninguna. Por eso nuestro corazón tiene que estar en el Dios vivo, en Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro Dios proveedor y protector. Lo ha sido, lo será y lo seguirá siendo todas las veces. Por eso nuestro corazón tiene que estar en Él. Gloria a Dios por las bendiciones. Administra bien lo que Dios te da. Glorifica al Señor con lo que Él te da. Pero de la noche a la mañana todo se puede ir. Por eso nuestro corazón tiene que estar en Él. Y Él nos recuerda eso: yo soy el omnipotente. Yo soy el Shaddai. Yo soy tu provisión. Yo soy tu protección. Hermanos, no hay nada ni nadie que pueda darnos lo que Dios nos puede dar. Él es tu proveedor y proveedor en todo. Yo a veces le digo al Señor:
sobre todo el lunes o martes, que ya empiezo a pensar en el sermón del domingo, le digo: Señor, usted es el proveedor de los sermones, deme el sermón para el domingo. Él es nuestro proveedor en todas las áreas de nuestra vida, y Él nunca te fallará. Versículo 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. ¿Se acuerda que empezando el sermón le dije que usted es llamado a crecer? Y el Señor le dice: crece y multiplícate. El pueblo de Dios es llamado a crecer y a multiplicarse, y nosotros vamos a crecer y nos vamos a multiplicar. Yo solamente estoy leyendo la Biblia. Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. Hermanos, yo creo que no es un accidente que la iglesia se llame Vida y Restauración para las Naciones, porque es una iglesia que tiene por título una visión. Una visión. Y no es una visión escasa ni estrecha. Y es por eso que yo creo que no somos un accidente, y que aunque pasó la pandemia y pasó el terremoto y pasarán muchas cosas, Dios nos va a seguir sosteniendo, porque Él cumplirá sus promesas, Él cumplirá su palabra. Porque aquí está en juego es el nombre del Señor. Está en juego el nombre del Señor. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto por el desierto, debido a la dureza de su corazón y obstinación, Dios le dijo a Moisés: quítate de en medio, yo los voy a destruir, y a ti te voy a poner sobre un pueblo mejor que ellos. Y por eso Dios llamó a Moisés, porque Dios sabía que era un corazón intercesor. Y se fue y le dijo, es que ese Moisés era tremendo. Se fue y le dijo: Señor, ¿qué dirán de tu santo nombre, que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto? ¿Qué dirán de ti? Entonces esto es un asunto del nombre del Señor. Y Dios, por la fidelidad a sus promesas, cumplirá lo que ha dicho. En el proceso del cumplimiento de su promesa, usted y yo vamos a ser moldeados. Ahí se bajó el amén, pero así es. Porque Dios es bueno, Él es misericordioso. Pero Dios nos recuerda el propósito. Déjeme decirle, nosotros estamos aquí porque somos un propósito de Dios. Esta iglesia es un propósito de Dios. Y Dios dice: crece y multiplícate. Y yo le digo eso a la iglesia Vida y Restauración para las Naciones: crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. Porque creo firmemente que Dios está formando adolescentes y jóvenes en esta casa, y que Dios va a levantar hombres y mujeres llenos de su gloria, y que Dios los va a llevar a las naciones, y van a ser corazones honestos y con temor de Dios, con un verdadero amor por el rebaño del Señor y una pasión para que el reino de Dios sea extendido y establecido en esta tierra. Porque es la voluntad de Dios, es la visión de Dios, hermanos, es la visión de Dios. Y finalmente dice el verso 12: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Yo le quiero decir algo. Dios no solo ha venido para salvarte, Él ha venido también para usarte, y también quiere bendecirte. La vida de Jacob y de su familia y aún su nombre experimentaron un profundo cambio como resultado de un encuentro con el Señor. La revelación que Jacob tenía de Dios aumentó sobremanera. Él heredó grandes bendiciones. Y lo más importante para mí de todo, hermanos, es que él fue transformado. Yo no sé cuánto usted luche con su carácter, y cuando hablo de carácter no necesariamente hablo de aquel temperamento colérico y ofensivo. Está el otro extremo. Es el corazón que concluye que es
la chancla que alguien dejó tirada. Sí, porque es ya el otro extremo. Entonces, cualquiera que sea la falencia en nuestro carácter, Jesucristo el Señor viene a transformarlo. Tal vez Jacob ya no creía en un cambio. Tal vez había escuchado mucho la frase no vas a cambiar. O tal vez la frase tú eres un fracaso. Tal vez él pensaba que su vida iba a terminar en Padán Aram. Pero para Dios todo es posible. Y cuando nosotros pensamos que todo termina, Dios puede decir, esto apenas comienza. Y termino recordando a un pastor, un gran hombre de Dios, que a los 21, 23 años de ministerio, el Señor se le aparece. 21, 23 años siendo pastor, y el Señor se le aparece y le dice, es ahora cuando verdaderamente tu ministerio va a empezar. Así que fueron 22 años de trato, solamente preparando la vasija. Usted lleva algún tiempo con el Señor y Dios ha venido preparándolo. No renuncie, no abandone, porque la bendición viene en camino. La respuesta viene en camino. Y por eso el Señor lo trajo hoy, para recordarle eso. Yo le invito a cerrar su Biblia y póngase de pie conmigo, por favor. Y vamos a orar a nuestro Dios. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, Él extiende su mano y viene a trabajar en nuestro carácter y corazón. Viene a traer transformación. Entonces, yo quiero invitarle a que piense por un momento, ¿cuál es el mayor desafío de tu carácter? ¿Cuál es el mayor desafío de tu carácter, de tu corazón? ¿Cuál es? Porque Dios tiene el poder para cambiarlo. Necesitamos acercarnos al Señor. Restaura tu altar, restaura tu comunión con Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Y estoy aquí, Señor, para que tú toques mi corazón, para que ministres mi vida. Yo te necesito. Te necesito, Señor. Y necesito un encuentro contigo, Dios. Cierre allí sus ojos. Por favor, reflexione por un momento en la palabra antes de empezar a hablar con Él. Y reflexione en lo que hoy Dios le habló a su corazón. Y comience a decirle al Señor, Señor, yo traigo mi corazón delante de ti. Y no puedo esconderte nada, porque todo está abierto delante de ti. Quiero decirte que le he dado lugar a argumentos y a pensamientos que se han convertido en fortalezas en mi mente. Quiero decirte, Señor, que a veces me cuesta trabajo creer. A veces me cuesta trabajo traer otra vez a mi corazón aquellas promesas, Señor, pero en esta mañana quiero pedirte perdón, Dios, porque a veces me olvido de tus palabras. Hoy te abro mi corazón, Señor, y te pido, Dios mío, restaura en mí esa comunión personal contigo. Restaura en mí ese amor por tu presencia. Restaura en mí la esperanza. Restaura en mí la capacidad de creer. Señor, yo creo que tu mano poderosa viene sobre mi familia, que tu mano poderosa viene sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, y tú harás el milagro. Sé que tú lo harás. Ayúdame a confiar en ti. Yo necesito de ti. Dile, Señor, renueva la esperanza en mi corazón, renueva la fe en mí, Señor. Avívame con tu fuego. Vuélveme al altar, vuélveme al altar. Ayúdame, Señor, a edificar ese altar. Ayúdame, Señor. Te necesito, te necesito, te necesito, Jesús. Te bendecimos, Señor Jesús. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Con los ojos de la fe, allí con tus ojitos cerrados, mira a Jesús. Mira a Jesús. Él también te mira. Y te mira con un profundo amor. Y su presencia es la que transforma tu corazón.
Y Él lo está haciendo. Él está haciendo de ti una hermosa vasija para gloria de su nombre. Solo dile: Señor, aquí estoy. Estoy aquí para ti. Gracias por amarme tanto. Gracias. Recibe, Dios mío, la gloria y la honra. Recibe, Dios mío, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. A Él sea toda la gloria y el honor.